Estamos revisando las personas, los momentos, las situaciones, esos trozos de vida arrancados y guardados en momentos determinados gracias a la radio. Y tenemos a Rafael Castillejo, una persona que le gusta encontrar, que le gusta guardar y que le gusta exponer a todo el mundo que ve a través del desván en internet, pues aquellas cosas de la Zaragoza, del Aragón, de los años 50 y 60. Hablamos de la radio, Rafael, y hablamos de la radio como algo más que un medio de comunicación y un elemento para enterarse de cosas, ¿no? La radio, en aquellos años, los años 50, que son los de mi infancia, 60, adolescencia, juventud, la radio casi era alguien más de la familia. Mira, yo siempre digo que cuando salía del colegio era característico escuchar en cada... Además vivía en Torrero, en un sector que son mucho casas unifamiliares, o sea, viviendas de estas de una planta, y pasar por allí y escuchar la radio en cada casa. Normalmente era Radio Zaragoza, también Radio Juventud, a esas horas digo yo de antes de comer, ¿no? Si un día pasabas por un sitio y no se escuchaba la radio, pues podría ser por dos motivos. O porque en ese momento la señora de la casa había ido a comprar algo, el hombre todavía no ha llegado, esto, o que se hubiera estropeado. Bueno, también había una tercera posibilidad, que estuvieran de luto. Si no, la radio funcionando a todas horas era lo normal en aquella época. Era mucha compañía porque eran voces muy próximas. El sonido no era bueno, pero daba lo de menos, porque eso sí, la mentalidad influía muchísimo en concebir imágenes y también conocimientos que no podíamos ver, porque era hablar precisamente de lugares desconocidos para nosotros, ¿no? Sí, y además de esa manera pues te aficionabas, por ejemplo, la música. Yo no voy a ser tan pedante en decir que con 3 años me ponía a escuchar a la Niña de Antequera, o a Juanito Valderrama, o a Concha Piquer, o a Gloria Lasso, pero gracias a aquellos programas de discos dedicados, que no había emisora en España que no tuviera su propio programa, pues gracias a eso te ponías a ver si ese día tocaba que pusieran el cuento de Garbancito, o el cuento de Caperucita, o el que fuera, o la ratita presumida, que posiblemente la ratita presumida haya sido el cuento más radiado, o el gallo Quirico, la gallina Marcelina, esperando que pusieran un cuento, pues a lo mejor te escuchabas 17 canciones, pero canción tras canción, pues que me aficioné a la copla, como luego ya cuando llegó otros momentos me aficioné al rock and roll en su día, ¿no? Pero me aficioné a la música en general, gracias a la radio. Ya te digo, para mí la radio, además para un niño sin hermanos como me crié yo, a mí la radio me salvó la vida. La radio, yo siempre digo que aparte de mi familia, que tuve la mejor familia, humilde, pero la mejor familia que se puede tener, pues mis grandes compañeros fueron la radio, los tebeos y el cine ya fuera de casa, naturalmente. Hay una cosa muy importante que es precisamente el recordar las voces. La voz es lo que más se recuerda de las personas y lo que menos cambia. Sí, sí. Y entonces, pues de alguna manera, cuando nosotros escuchamos a una persona, aunque haya pasado muchísimo tiempo, no solamente recordamos a la persona, sino que recordamos todo lo que nosotros tenemos vivo de ella. Sí, sí, además... yo lo veía por los mayores de mi casa, por mis abuelos o por mis padres, pues conocían perfectamente, pues fíjate, a tu padre, a Paco Ortiz, bueno, era inconfundible, ¿no? Y además los partidos aquellos del Zaragoza en la mejor época, pues quién no puede acordarse, como cantaba ahora. Hace poco acaba de fallecer Héctor del Mar, pero bueno, aquí en Zaragoza si les dices, les preguntas por quién cantó mejor los goles del Zaragoza, pues te van a decir Paco Ortiz, te van a decir Salvador Asensio en Radio Juventud, y esos eran los cantaban los goles en aquel tiempo, ¿no? Pero había voces también inconfundibles que además muy queridas por los mayores de mi familia. Yo era muy pequeño entonces, pero como luego ya conocí personalmente, pues como eran Conchita Carrillo, Pilar Ibáñez, Lisardo de Felipe un poco más adelante, eran voces entrañables. Y luego ya, si gracias a la cadena SER y sus emisoras asociadas y demás, aquellos programas que nos llegaban y que no dejábamos de escuchar ningún día de la semana o diario, como pasó, diario digo, por ejemplo los seriales, Amarrosa. Mira, yo Amarrosa los jueves por la tarde tenía fiesta en el colegio. Era el único día, podíamos decir, entre semana que yo estaba en casa a las 3:30, los demás no, que estaban con... Pero ese día sabía que de 3:30 a 4 ni mi madre ni mi abuela me iban a hacer el menor caso, porque estaban escuchando Amarrosa. Amarrosa fue un boom en el mundo de los seriales radiofónicos,
Vamos, es que yo creo que todas las mujeres, o el 90% de las mujeres de España siguieron a Ama Rosa. Y varios seriales más que también, pero es que Ama Rosa fue, podríamos decir, el buque insignia de los seriales. En todo esto, y desde hace ya algunos años, en el Desván, a través de Internet, has intentado colocar, y de una forma muy vintage, que se dice ahora, sí. todo lo que has podido, porque, como decías, no es fácil, fundamentalmente de la radio, ¿no? Sí. No había fotografías, los sonidos prácticamente hasta que no se inventó el cassette no se han podido mantener porque se reutilizaban las cintas abiertas, pero al fin y al cabo es uno de los pocos, de los escasos lugares donde uno puede acudir a recordar la radio de los orígenes. La pena es que muchas veces me escriben, me preguntan, oye, ¿no tendrás la sintonía de presentación de aquel programa? Pues no. ¿Y cómo? Pues no se guardaban, pues como tú sabes, por motivo de espacio. Claro. Si hubiera existido entonces el MP3 y hubiéramos tenido todo comprimido, tendríamos de todo, ¿no? Pero en aquel tiempo una cinta era así de grande, aparte por motivos económicos, se grababa encima y otra vez hasta que la cinta esto... No, y la cinta se estropeaba también porque tenía una vida, ¿eh? Claro, yo la primera vez que estuve en Radio Zaragoza hace unos años, me parece que la primera vez que fui, me parece que fue con Miguel Mena. Luego he estado con prácticamente todos los actuales profesionales de Radio Zaragoza, pero con Miguel Mena fue la primera, y la primera pregunta mía fue, ¿conserváis la sintonía o algo de Pinzón? Pinzón, fíjate qué programa. Un programa de coste cero, que además el poco coste lo patrocinaba el Bazar X, y sin embargo reunía a todos los niños de España, o sea, de Aragón, era un programa aragonés. De paso que reunía a los niños, o sea, está toda la familia, ¿no? Fíjate qué éxito tendría que Radio Juventud, a los pocos años, compite con Pinzón con el Mago Pirulo y la Bruja Carraspia, tal, que fue otro éxito. Se ponen de acuerdo las dos emisoras para, si Pinzón era a las 7 de la tarde, Radio Juventud con Mago Pirulo hace las 7:30. Con lo cual yo me echaba al cuerpo los dos programas, ¿no? Pero Pinzón, la voz de Pilar Ibáñez, que luego ya con el tiempo sabes, sí, Pilar Ibáñez, pero luego ya que conocí a la familia de Pilar Ibáñez y me facilitaron esas fotos que expongo, es una forma lo mío de agradecer a Pilar Ibáñez, pues Pinzón. Y ya para terminar, ¿cuál es el futuro de la radio tal y como nosotros la conocimos, cómo es actualmente, y cómo desconocemos que será dentro de un futuro? La radio sigue siendo la radio. Para mí la radio... Además, sí, la televisión, imágenes y todo lo que queramos, hombre, no voy a negar que la televisión fue en su día también, es una maravilla que llegara a mi casa, ¿no? Cuando llegó tarde, pero llegó. Pero la radio tiene mucho futuro. Siempre hubo buenos profesionales, hubo grandes profesionales, sigue habiendo grandes profesionales, va a haber grandes profesionales. Noticias hay muchas. El problema de la radio, pues es tanta diversificación, tantas... Antes... salías, o sea, trabajabas en la radio y todo el mundo te conocía. Ahora hay tantas emisoras. Luego las emisoras online, que no voy a negarles nada, lo que pasa que es eso, es ahora la cantidad, es el exceso de información. Información nunca va a faltar. Y si queremos hacer historia, pues fíjate, otra cosa, bien, la historia, pero hacerla bien. Eso, entonces, material hay siempre de sobra, y profesionales va a haber siempre de sobra. Lo que pasa que con tanta diversificación, el alcance, pues claro, hay gente que habrá grandes profesionales que pasarán desapercibidos, cosa que antes un gran profesional de radio no pasaba. Ese es el problema, ya te digo. El problema es que nos hemos hecho tan grandes, pero pasa con esto, pasa con los medios, cualquier medio informativo, bueno, las cadenas de televisión, fíjate, antes salir en televisión, fulano ha salido en televisión, ahora dices, ¿en qué cadena? Y es ese, pero vamos, la radio tiene futuro siempre. La radio, yo creo que de todos los medios será el último que se hubiera que darle una fecha de fallecimiento, que una fecha de caducidad que no va a tener, por supuesto, pero la radio yo sería el último que pondría, que dejaría. Sí, la radio siempre va a estar ahí, como estuvo. Lo que pasa que eso sí, hemos cambiado. Eso es como cuando me preguntan en un programa que hice, el tubo cuando era el tubo y el plata cuando era el plata. Dice, ¿y qué es lo que ha cambiado tanto? Y digo, pues mira, el primero yo. Entonces tenía 16 años cuando me asomé al plata por primera vez y ahora tengo 66. El primero que he cambiado, y mucho soy yo. Pues nada más, ha sido un placer compartir, Rafael Castillejo, contigo, pues todas tus vivencias, tus conocimientos, y que te veremos en el Desván. Ahí estaré. Muchas gracias. A ti.